Hola amigos, muy buenas, soy Jonathan. Estamos a escasos 6 días para el arranque de la cita mundialista. Arranca este día domingo 20 de noviembre. Estoy grabando este video a día lunes 14, lo subiré posteriormente, pero bueno, lo grabo el día lunes 14, hora española, prácticamente 12 del mediodía. En Ecuador son aproximadamente las 6 de la mañana. Gustavo Alfaro aún no da la lista de 26 jugadores que conformarán esa delegación que va hacia Qatar. Vamos a hablar en este video, vamos a hacer una comparativa entre los jugadores que jugaron los mundiales anteriores de la selección ecuatoriana con los que yo creo a priori, sin haber visto aún la lista, que pueden ir a Qatar en este momento. Entonces, bueno, son más de 26 los que yo tengo, obviamente, insisto, no conozco aún la lista de Alfaro, pero teniendo en cuenta un poco la base de la selección actual, que más o menos la sabemos, habrán algunos jugadores que estemos aún en duda, pero vamos a hacer este juego, esta analítica, esta comparativa antes, insisto, de conocer la lista. Así que empezamos. Y bien, por supuesto, vamos a empezar con el arco, vamos a empezar con la portería. En el Mundial de Corea y Japón 2002 estuvieron convocados a ese Mundial José Francisco Ceballos, estuvo convocado Damián Viteri y estuvo convocado también Osvaldo Ibarra. Los tres partidos que disputó Ecuador en ese Mundial, recordemos, contra Italia, contra México y contra Croacia, los jugó Pepe Pancho Ceballos, haciendo, como decía ya en el video en el que hablé específicamente de ese mundial y de cada uno de esos partidos, lo pueden ver, lo dejaré por aquí alguno de ellos. Fue una actuación de Ceballos bastante correcta, bastante normal, haciendo alguna parada de mérito sin tener mayor influencia en los goles que recibió Ecuador en ese mundial. Así que una actuación bastante correcta de Pepe Pancho. Tanto Viteri como Ibarra pues no disputaron ningún minuto en ese mundial, no podemos dar una valoración en sí. Al segundo mundial en el tema porteros, disputado en Alemania 2006, estuvieron convocados Cristian Mora, que jugaba en ese entonces en Liga de Quito, disculpar, en ese entonces, en el 2002, José Francisco Ceballos jugaba en Barcelona, Viteri jugaba en Emelec y Ibarra jugaba, perdón, Ibarra jugaba en Nacional. En el 2006, convocados Cristian Mora, jugaba en Liga de Quito, convocado Damián Lanza, jugaba en Aucas. Por cierto, felicidades a papá Aucas por conseguir, de hecho, ayer domingo, su primera copa, su primer torneo, su primer campeonato nacional del fútbol ecuatoriano. Muchas felicidades y esperemos que sea el inicio de un gran palmarés en el futuro a papá Aucas. Se lo merece, su historia lo ameritaba y qué mejor manera que haberla ganado con un invicto a lo largo de esta temporada. Y también formó parte de este Mundial 2006 Edwin Villafuerte, que formaba en las filas de Deportivo Quito. El titular de los partidos del Mundial 2006 fue Cristian Mora, jugó un total de 4 partidos, 4 porque los 3 de la fase de grupos y los octavos de final contra Inglaterra. En general, la participación de Cristian Mora también fue correcta. Yo le doy cierta complicidad en el gol de David Beckham en los octavos de final, que al final nos apea de las posibilidades de seguir en el torneo. Así que ese es el manchón que le pongo yo a Cristian Mora. De ahí el resto del torneo estuvo bien, tampoco haciendo paradas de excesivo mérito o de salvadas muy importantes, pero bueno, Mora pues también digamos que hizo un mundial bastante correcto. Y ya nos venimos hasta el mundial de 2014 jugado en Brasil, cuyos convocados para la portería fueron Máximo Banguera, que jugaba en Barcelona, Adrián Bone, que jugaba en Nacional, en el Nacional, y Alexander Domínguez, que jugaba en Liga de Quito en ese año 2014. Insisto, el titular de los partidos de este mundial fue Alexander Domínguez. Se disputaron un total de 3 partidos. Ecuador solamente jugó la fase de grupos, enfrentándose, recordemos,
a Suiza como selección europea, a Honduras como selección de la CONCACAF y la segunda selección europea y la más fuerte fue Francia. A lo largo del torneo Domínguez fue, creo yo, de menos a más porque le doy yo complicidad a Domínguez en los goles, bueno, sobre todo en el primer gol de Suiza, en el empate que nos hacen a escasos 2 minutos de iniciar la segunda parte de este partido de este primer partido para Ecuador, un partido en el que Ecuador empieza ganando, que en una jugada a balón parado en el que toda la defensa tiene complicidad y Domínguez también al ser el portero, pues se deja empatar y al último minuto remonta a Suiza. Contra Honduras recibe un gol también Domínguez, pero bueno, no tiene mayor responsabilidad. Y contra Francia sí Domínguez se convierte en figura destacada, deteniendo hasta el viento contra los franceses, alguna parada de muchísimo mérito de Alexander Domínguez. Y bueno, ese juego de menos y máses a lo largo de este Mundial de Brasil 2014, pues le da una participación global, por así decirlo, pues de un positivo, de un bien. Comparamos a estos porteros que hemos mencionado con los porteros que yo creo que actualmente tienen posibilidades de ir a este Mundial de Qatar. Los porteros que pueden ir ahora mismo a Qatar serían Alexander Domínguez, que ha disputado hasta 14 partidos de los últimos 25, si mal no recuerdo, entre los últimos amistosos y los partidos de las fases eliminatorias para este mundial precisamente. Así que de los porteros que podrían ir, ha sido el portero que más veces ha sido titular, seguido por Hernán Galíndez. Otro portero de Aucas ganó ayer, insisto, contra Barcelona en la final, deteniendo un penal al Quito Díaz que le da ese título. Así que Hernán Galíndez llega a esta cita mundialista como campeón de Ecuador, como salvador de Aucas, como héroe para el equipo del pueblo. Y creo yo que debería ser el titular por lo que ha representado para Aucas a lo largo de este año y por lo que ha representado para la selección ecuatoriana cuando ha estado en el campo, que han sido en 7 ocasiones a lo largo, insisto, de estos últimos partidos. Y ya los últimos dos porteros opcionados, que creo yo que, bueno, alguna opción podrían tener para ir al Mundial, serían Moisés Ramírez y Pedro Ordóñez, que también han participado cada uno un par de veces en estos últimos partidos. Lamentablemente, Moisés Ramírez, en el momento en que le dieron la oportunidad de ser titular, si mal no recuerdo, fue contra Paraguay, disculpen que lo digo de memoria, en el que Paraguay le gana a Ecuador y Ramírez tiene complicidad en alguno de los goles. No lo recuerdo bien, pero bueno, Ramírez lamentablemente falló y se restó, por así decirlo, posibilidades, pero bueno, campeón de la Sudamericana con Independiente del Valle, siendo titular también, así que méritos tiene. Creo yo que el titular será Domínguez, quiero yo que el titular sea Galíndez. Así que esta ha sido la comparativa de porteros. Vámonos a la línea de defensas. Empezamos con el lateral derecho. Y bueno, voy a poner los titulares. Fueron en el Mundial de Corea y Japón y en el Mundial de Alemania Ulises de la Cruz, indiscutible, nadie le tosió durante todos esos años su puesto en la selección, 3 partidos en el Mundial de Corea y Japón, fundamental para que Ecuador diera buenas sensaciones, fundamental para los goles, el gol del Team contra México, la jugada del gol de Edison Méndez que cuelga a Ulises, el Team la baja para que Méndez haga el gol que nos diera la primera victoria mundialista contra Croacia. Ulises de la Cruz, historia realmente de esas selecciones. Y en el Mundial de 2014 jugó como lateral derecho Juan Carlos Paredes, jugó los 3 partidos, ya mencionado en el resumen de ese mundial, que hablé de cada uno de los jugadores, pues me parecía que Paredes era una de cal, una de arena, pero bueno, estuvo a un nivel aceptable también. En comparativa con Ulises de la Cruz, pues es muy difícil llegar a ese nivel del gran Ulises. Nos quedamos como laterales históricos de las selecciones mundiales, Ulises de la Cruz, Juan Carlos Paredes, y los laterales derechos de esta actual selección que podrían ir, que creo yo que van a ir, salvo sorpresa, son Ángelo Preciado y Byron Castillo. Byron Castillo aún no conocemos, insisto, la lista de Alfaro, pero está en entredicho por el tema de la decisión final del TAS, de que Ecuador al final tendrá que indemnizar a Chile por tema gastos de abogados y demás. Ecuador empezará la siguiente
fases eliminatorias para el próximo Mundial que se jugará en el año 2026 en Canadá, Estados Unidos y México, con 3 puntos menos. Así que ahora mismo no sabemos si Byron Castillo será o no convocado. En el último partido amistoso que jugó Ecuador, de hecho el día de ayer contra Irak, salió tocado, salió lesionado, así que está en vilo la participación de Castillo en este Mundial. Sin embargo, Ángelo Preciado es seguro que va y es muy posible que sea el titular. Así que, comparativa a los laterales, pues nadie llega al nivel de Ulises de la Cruz, pero bueno, Ángelo Preciado y Byron Castillo están a un muy buen nivel actualmente. Están jugando fuera del país ambos, en el caso de Preciado en Bélgica, en el caso de Castillo en México, y creo que los dos, cualquiera de los dos que pueda ser titular, que puede serlo cualquiera de los dos, podrían hacer un muy buen torneo. Nos vamos a la posición de central por la derecha, y centrales que han jugado por la derecha en las selecciones anteriores de los mundiales 2002, 2006 y 2014. Tenemos al Bambán Hurtado tanto el año 2006 como en el año 2002. Tenemos a Jorge Guagua, que jugó en el año 2006 de suplente, y un partido, de hecho el partido contra Alemania, que pierde Ecuador estrepitosamente, y Guagua también jugó de titular en el Mundial de Brasil. Le recuerdo, que le recuerdo un error muy claro contra Honduras, en el que permite que el balón lo rebase en una pelota larga, y gol de Honduras, partido que Ecuador empieza perdiendo. Posteriormente Ener Valencia le daría la vuelta. Luego Achillier jugó minutos residuales en ese Mundial de 2014. Perlaza no olió el campo en los anteriores mundiales. Ninguno me parece que llegó al nivel del Bambán Hurtado. Y bueno, vamos ahora a compararlos un poquito con los jugadores de esa posición que yo creo que podrían ir al Mundial, que estamos hablando de Félix Torres, jugador de Santos Laguna, Robert Arboleda, jugador de Sao Paulo, y Javier Arriaga, que juega en la Major League Soccer. Los tres jugadores tienen posibilidades. Arboleda regresa de una larga e importante lesión. Me parece a mí que el titular debería ser Félix Torres. Arriaga tiene sus posibilidades, pero me parece que el titular Arriaga no iría. Pero bueno, Félix Torres me parece que está a un muy buen nivel. Insisto, en comparativa con los jugadores de mundiales anteriores, ninguno llega al nivel de Hurtado, pero sí creo que tanto Félix Torres como Arboleda como Arriaga sí están un escalón por encima de Jorge Guagua, insisto, que fue el titular en el Mundial de Brasil. Nos vamos ahora a las posiciones de defensas por la izquierda. Hablamos primero del central por la izquierda. En el Mundial de Corea y Japón jugó Augusto Boroso, que yo le di responsabilidad en varios de los goles porque le cogían siempre las espaldas. Hablamos de Giovanni La Sombra Espinosa, que jugó los 4 partidos del Mundial de Corea, del Mundial de Alemania 2006. Me pareció un muy buen Mundial de Giovanni La Sombra Espinosa, sobre todo por arriba, muy expeditivo, en salida de balón con más dificultad, pero en general una participación muy buena, como prácticamente toda la selección en ese Mundial 2006. Y en el Mundial de 2014 el titular fue Frickson Eraso, que bueno, yo le doy responsabilidad en el segundo gol de Suiza, en el que se deja ganar la posición en el minuto 93, que nos deja, insisto, con muy pocas posibilidades para poder acceder a la siguiente ronda. De los tres, me parece que el de mayor nivel fue Giovanni La Sombra Espinosa. Y en la actualidad, los jugadores que podrían ocupar esa posición, tenemos a Piero Hincapié, que juega en el Leverkusen, que me parece a mí que va a ser el titular y que es ahora mismo el mejor central que tenemos. De hecho, ha jugado prácticamente la mayoría de los partidos de la selección en los últimos encuentros que ha disputado. Tenemos también a Jackson Poroso haciendo una buena temporada en el Troyes de la Liga Francesa, enfrentándose, lo decía yo hace unos meses en un video anterior, a los Messi, Mbappé, Neymar y demás. Así que Jackson Poroso es otra posibilidad para el puesto. Y ya con menos opciones veo a Luis Fernando León, que bueno, ha participado en algún partido de las eliminatorias, pero lo veo más complicado. Para mí el titular indiscutiblemente sería Piero Hincapié. En comparativa con los anteriores jugadores que han disputado en ese puesto, me parece que Hincapié está por encima de todos ellos. No en vano está jugando en una de las mejores ligas del mundo y también jugando torneos internacionales como por ejemplo la Champions League, que si mal no recuerdo
clasificó a octavos de final, lo estoy diciendo de memoria, no estoy seguro, pero bueno, disputando la Champions League. Nos vamos al lateral izquierdo. En el Mundial de Corea-Japón jugó Raúl Guerrón. En el Mundial de Alemania, el puesto fue para Neisser Reascos. También jugó en un partido, de hecho, contra Alemania, Paul Ambrosi. Ya en el Mundial de 2014 el titular fue Walter Ayoví jugando los 3 partidos y muy importante en tema asistencias a balón parado, y Oscar Bawi, que también fue convocado a ese Mundial pero no disputó ningún encuentro. De estos jugadores, pues el de mejor performance, pues vamos a decir que fue Walter Ayoví por la importancia que tuvo en el balón parado en los goles de Ener Valencia. Comparados con los que yo creo que van a ir a la selección, a esta convocatoria de Qatar, que tenemos a Pervis Estupiñán y a Diego Palacios, ambos jugadores fuera del país, en este caso Pervis en el Brighton and Hove Albion de la Premier League, haciendo una muy buena temporada, creo yo. La temporada pasada jugando en el Villarreal, llegando a altas estancias del torneo de la Champions League. Para mí, sin duda, que Pervis será el titular de esta selección. Palacios, si bien es cierto, tiene un muy buen nivel, pero no llega al nivel de Pervis Estupiñán, que para mí también mejora la posición de los anteriores compatriotas que disputaron el lateral izquierdo. Entonces, en resumidas cuentas, la defensa lateral derecho me parece que estamos un escalón por debajo, no llega nadie al nivel de Ulises de la Cruz. En defensa por la derecha también me parece que nadie llega al nivel de el Bambán Hurtado. En la defensa por la izquierda sí me parece que Piero Hincapié está ahora mismo en la cúspide de esa montaña, al igual que en el lateral izquierdo con Pervis Estupiñán. Así que en portería vamos a poner un empate, porque no creo que ninguno de los porteros esté muy por encima del nivel de los anteriores porteros que hemos tenido en mundiales. Lateral derecho, estamos por debajo. Defensa por la derecha, estamos por debajo. Defensa por izquierda, estamos por encima. Y lateral izquierdo, creo yo que estamos por encima. Para no hacer un video excesivamente largo, lo voy a dejar hasta aquí. Portero, defensas. En el siguiente hablaremos sobre mediocampistas, delanteros. Insisto, la comparativa entre los jugadores de los mundiales anteriores con los jugadores que yo creo a priori, sin conocer la lista de Alfaro, que van a ir a este mundial. En este video hemos hablado de porteros y defensas. Ha sido todo, para mí ha sido un gusto. Los leo en comentarios. Nos vemos en la próxima. Likes. Chao, chao.